Hola Verónica, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por aceptar ser entrevistada por Juconi. Gracias, Rob. Bueno, quiero preguntarte un poco acerca de cuáles son las acciones que están haciendo ahorita en el CIPINA municipal en términos de protección de niños, niñas y adolescentes aquí del municipio. Gracias. Bueno, como sabrás, el CIPINA en el municipio fue instalado pues más o menos recientemente. Tenemos menos de un año de estar funcionando en el gobierno municipal. Y bueno, por lógica nos hemos concentrado como en cuestiones que tienen que ver, primero que nada, con el diagnóstico de la situación de los derechos del ejercicio, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el municipio. Ese diagnóstico ha sido un ejercicio bastante extenso y hemos procurado trabajar como en dos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de gabinete y, bueno, obvio, haciendo investigación y consiguiendo información estadística que, como bien lo sabes también, en muchos de los casos, encontrarla desagregada a nivel municipal y, bueno, por grupos de edad, sexo, etcétera, es como un poco difícil. Y aparte de ello, hemos estado trabajando también con esquemas permanentes de consulta y de participación de niñas, niños y adolescentes en el municipio a través de diferentes instrumentos. En algunos casos hemos trabajado, bueno, al menos todo el año pasado estuvimos trabajando una serie de encuestas, una serie de cuestionarios muy, muy sencillos y muy accesibles para dos grupos de edad, como para los más pequeñitos, como hasta primaria baja y el resto de las niñas y niños y adolescentes, tratando de que ellos nos platiquen y nos digan cuál es, según su experiencia, cuál es el derecho o los derechos que sienten que están no siendo tan fácilmente cumplidos en su comunidad, ¿no? No priorizar cuáles son los derechos más importantes, sino identificar qué es lo que ellos piensan que es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta para mejorar su situación de vida y el ejercicio obvio de sus derechos. En función de estos dos elementos, generamos un diagnóstico de la situación de las niñas, los niños y los adolescentes en el municipio, que culminamos a finales del año pasado. Y ya está publicado. No lo hemos publicado aún porque está asociado con uno de los siguientes temas. Estamos formando el sistema de información municipal y estamos procurando que termine siendo un producto bastante interactivo de consulta pública, no nada más para uso gubernamental, y ahí es donde vamos a publicar todos estos ejercicios. Pero ¿podrías contarnos un poco qué dicen los niños, qué es lo que mencionan, qué son los derechos que no están siendo garantizados? Que necesitamos resolver, sí. O que necesitamos reforzar, que es un poco claro, la noción. Bueno, yo creo que es un asunto que se comparte en todo el país. Hay encuestas recientes del INE y de otras instancias, y bueno, por supuesto que el derecho que la generalidad de las niñas y los niños piensan que hay que mejorar es la violencia, lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Y también eso es interesante, según los grupos de edad, los grandes grupos de edad también tienen como prioridades diferenciadas, ¿no? Las niñas y los niños más pequeñitos piensan que lo que hay que mejorar con mucha importancia es la alimentación, por ejemplo, ¿no? Mientras que en general los niños más grandes y las niñas más grandes y los adolescentes y las adolescentes se van más por el tema de la violencia, ¿no? Es común también, y eso en todos los grupos de edad, varía, algunos es el segundo lugar, algunos el tercero, etcétera, pero también tienen mucha preocupación por el tema de vivir en familia. Claro. Es una de las cuestiones que les importa mucho, y me llamó mucho la atención, es así, no me la esperaba, que uno de los derechos que piensan que más debemos de resolver en los primeros lugares o reforzar tiene que ver con el acceso a las tecnologías y a los medios de información, ¿no? Y bueno, es algo en lo que una normalmente no piensas en otro tipo de cosas que supones. Y también el acceso a tener espacios adecuados y suficientes para el deporte, la convivencia y el esparcimiento, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver también, porque así lo mencionan ellas y ellos,
con que más que la carencia de espacios es la falta de accesibilidad a los espacios y mucho en función de la seguridad o de la percepción de la seguridad que tenemos las personas y que de pronto les heredamos las personas adultas a las niñas y los niños, ¿no? Entonces esa parte de tratar de que ganen otra vez espacios públicos, que puedan salir a jugar a la calle, pues creo que es un reto enorme que tenemos como autoridades, ¿no? Ayudarlos a que puedan regresar a jugar al parque. Sí. Es lo que piden ellos y ellas. Sí, son los temas en general en los que más reparan, ¿no? Violencia, vivir en familia, alimentación. Está aparejado, por ejemplo, las y los adolescentes, más que alimentación en tanto a carencias sociales, hablan de luz y limpieza, ¿no? Claro. Y estas cosas de su casa y de su calle, pues, ¿no? Y de su colonia. Y acceso a internet, a medios de información, y acceso también a espacios públicos adecuados y seguros. Entonces estabas hablando del diagnóstico y me mencionabas que tenías como otras acciones. Otras acciones. Sí, pues te comentaba que partimos del tema del diagnóstico, que es súper extenso, podemos hablar muchas horas de eso, sí. Y a partir de ello, pues ya nos enfocamos muy específicamente en el proyecto de programa de protección, ¿no? Claro. Municipal. Decimos PROMUPINA, Programa Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se construyó obviamente derivado la propuesta, el proyecto. Todavía no sesionamos en el CIPINA para que ya se autorice su publicación, pero ya está compartido también con la mayoría de los integrantes del CIPINA, ya nos dieron sus observaciones, hemos estado trabajándolo en función de lo detectado en el diagnóstico, en los diagnósticos, ¿no? Claro. Digamos. Y ya aparte de ello, pues también hemos estado trabajando muy intensamente, ya desde antes de la instalación incluso del CIPINA, en la construcción de los anexos anexos presupuestales con perspectiva transversal de infancia. Ya el año pasado lo publicamos, pero este año ya está como parte del presupuesto de egresos del ayuntamiento, publicado en el periódico oficial del Estado, etcétera, el anexo, y estamos trabajando ya ahorita el anexo para 2018, que tiene diferencias un poco por la lógica. Para el anexo de 2017, el ejercicio consistió en identificar el gasto en niñas, niños y adolescentes. ¿En dónde está? ¿Qué instituciones? ¿Qué están haciendo? ¿Y cuánto? Y este ejercicio para 2018 está más elaborado en el sentido de que ya estamos haciendo el ejercicio de direccionar o redireccionar cuando fue necesario ese gasto. Entonces ahora las dependencias, que son casi todas, son muchas, por lo menos todas las que están involucradas en el CIPINA, que tienen algunas acciones que directa o indirectamente impactan a los derechos de niñas, niños y adolescentes, están planteando sus acciones para 2018 en función de el PROMUPINA, directamente el PROMUPINA. Entonces el PROMUPINA ya tiene como acciones que se van a implementar desde el año que entra o que ya se están implementando ahorita con base en este diagnóstico que se hizo, y porque el gobierno va a moverse. ¿Qué va a pasar con eso después? ¿Va a seguir? ¿Cuál es como la expectativa o la perspectiva de este programa? Okay. Bueno, justamente lo que estamos moviendo es el presupuesto, la planeación del presupuesto para poder dar cumplimiento al programa municipal. Este año no tuvimos esa capacidad, esa posibilidad, solo identificar el gasto en infancia, porque así es el proceso, ¿no? Metodológicamente ese es el proceso, y dos, porque todavía no teníamos el programa. Pero ya para 2018 las dependencias no solo tienen que tener gasto en infancia, sino tienen que tener un gasto que ya está planeado y que responde a un programa de protección, ¿no?
y eso ya continuaría en los próximos como gobiernos. Así es, justamente uno de los productos que estamos trabajando y que estamos esperando es un acuerdo de cabildo. Estamos pidiéndole a los regidores y a las regidoras que nos apoyen en el tema, un acuerdo de cabildo en el que ya se institucionalicen los anexos presupuestales con perspectiva de infancia para siempre, ¿no? Que se quede como una obligación, como un compromiso obligatorio, sea el gobierno que sea, de estarlos generando, ¿no? En eso estamos también. Qué bueno, qué importante eso. Sí. ¿Y cuáles son los retos con que están ahora lidiando ustedes en el CIPINA, en términos de pues poder lograr este trabajo, poder avanzar en la protección aquí en el municipio? Pues, pienso que el reto más importante tiene que ver, como en todos los casos, con el cambio cultural, ¿no? Con el cambio de creencias y de actitudes, no solo al interior del gobierno ni de las y los servidores públicos, sino a nivel global. Claro, sí. O sea, dejar de pensar en las niñas y los niños como alguien o algunos por quienes tenemos que tomar decisiones, por quienes tenemos que actuar sin su consentimiento, por quienes tenemos que hacer o deshacer sin tomarles en cuenta muchas veces, ¿no? Claro, sí. Es difícil, y también es difícil como tratar de poner en el centro de la acción pública y no a las niñas, los niños y a los adolescentes, y de manera transversal, ¿no? Entonces creo que ese es el principal reto que tenemos como autoridades, y creo que es compartido de la sociedad en general, no solo para las personas que estamos operando programas públicos en la materia, y pues también tiene mucho que ver con consolidar, ¿no? Los organismos, las instancias que estamos trabajando para ello, particularmente el CIPINA, y también, y está también junto con pegado, la armonización de la normatividad, ¿no? Que toda la normatividad municipal y todas las reglas, ¿no? y las leyes que derivan, no son leyes, en el caso municipal son reglas, normas, realmente correspondan a lo que establece la ley. Claro, sí, para que estén en el centro. Exacto. Esos son como nuestros 3 grandes retos, que tienen muchos aristas, pero bueno, en términos generales. Sí, pues es muchísimo el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tanto Así es. Sociedad civil como gobierno. Así es. Pues, pero aquí estamos. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. ¿De qué? Muchísimas Gracias a ustedes.